En esta oportunidad vamos a hacer la estimación de la varianza de regresión poblacional. Ya en temas anteriores habíamos hallado la estimación de la recta de regresión lineal simple. Ahora nos interesa saber su utilidad. La utilidad principal es predecir valores de y para valores determinados de x. Si se hace una predicción, nos interesa saber qué tan buena o confiable es esa predicción. La respuesta a esta pregunta depende de la variabilidad de los valores de y con respecto a la recta de regresión. Es así que una medida que indica el grado de variabilidad o dispersión o concentración en torno a la línea de regresión es la varianza de regresión poblacional, que se denota por ρ al cuadrado. Una estimación insesgada de ρ al cuadrado o de la varianza de regresión poblacional es la varianza de regresión muestral, que se define por S al cuadrado, que viene a ser igual a sumatoria de cuadrados del error entre n-2. En este caso el error sería el y menos el y estimado todo al cuadrado. Esa sumatoria entre n-2 vendría a ser la varianza de regresión muestral. Otra fórmula que nos va a ayudar para hallar la varianza de regresión muestral es esta fórmula que se utiliza mayormente a base de sumatorias, que es la sumatoria de y al cuadrado menos a. A viene a ser el intersecto de la recta de regresión por la sumatoria de y menos b. B viene a ser la pendiente por la sumatoria de x y por y entre n-2. La raíz cuadrada de la varianza de la regresión muestral es la división estándar muestral de la regresión, denotado por el valor de S. Mediante un ejemplo les voy a enseñar cómo determinar el valor de la varianza de regresión muestral y también el valor del error estándar de estimación. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Me dice, el gerente personal de la empresa agroindustrial Agro estudia la relación entre la variable dependiente y gastos y la variable independiente x salario de su personal obrero. Una muestra aleatoria de 10 obreros reveló los siguientes datos en dólares por semana. Tenemos los salarios y los gastos. En la parte A nos piden hallar la varianza de la regresión y en la parte B calcular el error estándar de estimación. Veamos la solución a este ejemplo. Para esto hemos puesto los datos tanto de la variable x y en forma tabular o en forma de columnas y vamos a hallar las respectivas sumatorias. Vamos a hallar primero la sumatoria de los valores de x, es decir, vamos a sumar todos los valores de la muestra. De la misma manera vamos a sumar los valores de y para tener la sumatoria de y. Vamos a hallar los valores de x al cuadrado. Todos los valores de x los elevamos al cuadrado, 28 al cuadrado, 25 al cuadrado y así cada uno de los valores. Una vez hallados los valores de x al cuadrado, vamos a proceder a sumarlos. Vamos a hallar los valores de x por y, es decir, 28 por 25, 25 por 20 y así sucesivamente. De la misma manera vamos a procederlos a sumar. Vamos a hallar los valores de y al cuadrado, es decir, 25 al cuadrado, 20 al cuadrado, todos estos valores elevados al cuadrado, y vamos a procederlos a sumar de la misma manera. Y tenemos todas las sumatorias. Ahora, para las sumatorias, ya tenemos todas las sumatorias, nos falta el valor de a y b, pero ya en un anterior video les había enseñado cómo hallarlos, a estimar los parámetros tanto de la intersección como de la pendiente. En este caso lo vamos a ver esta parte porque eso ya se vio. En este caso el valor de a de la estimación de la intersección es la siguiente: 6.38 y el valor de b es 0.6991. Eso lo vimos allá en otro anterior video. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el valor de s al cuadrado. Entonces vamos a tener que s al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de y al cuadrado. La sumatoria de y al cuadrado en este caso va a ser igual a
este valor. Menos A, de acuerdo a la fórmula, pero ¿a cuánto vale? A vale 6.38 por la sumatoria de I. En este caso la sumatoria de I viene a ser igual a 384 menos B, pero B en este caso es 0.6991, todo multiplicado por la sumatoria de X por Y. En este caso la sumatoria de X por Y viene a ser este valor, 19.550. Y todo eso entre n-2. N vale en este caso, n es el tamaño de la muestra, que vale 10, menos 2 sería 8. Entonces, S cuadrado va a ser igual a 6.276. Ese sería el valor de la varianza de la regresión muestral. Ahora, como en la parte B nos dicen calcular el error estándar de estimación, lo único que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada de ese valor. Entonces, ese viene a ser la raíz cuadrada de la varianza, que es 6.276, y ese es igual a 2.51. Tener en cuenta que mientras más pequeño sea el valor de S, o el error estándar de estimación, más cercanos a la línea de regresión estarán los valores estimados de I. Bueno, sería todo. No olviden suscribirse al canal para más videos.